esta vida faltenme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas, de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Cristo a cada raza del linaje humano puede impartirle plena salvación, y una bella casa hecha con su mano fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol. Gran conmoción existe en el Medio Oriente. Parece ser que desde que nacimos hemos escuchado rumores de guerras en dichas tierras. En cualquier momento estalla un conflicto entre las naciones circundantes involucrando a todo el mundo. Levantaré a egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Y la profecía de Azarías añade, Segunda de Crónicas 15, 5 y 6 nos dice: en aquel tiempo no había paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de los diversos países. Una gente destruía una a la otra, y una ciudad a la otra, porque Dios los conturbó con toda clase de calamidades. ¿De dónde comenzó todo este odio? Vayamos casi 4000 años atrás para entender la dinámica de este problema. En el capítulo 16 de Génesis encontramos esta historia y el comienzo de dos naciones. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham:
Mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Era Abraham de edad de 86 años, cuando Agar dio a luz a Ismael. El tiempo pasa y Abraham piensa que el hijo de la promesa es Ismael. Pero Dios viene con una noticia insólita. ¿Podrá ser? Increíble. Génesis 17 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro, sonrió y dijo en su corazón, ¿a un hombre de 100 años le ha de nacer un hijo? Y Sara, ya de 90 años, ha de dar a luz. Y Abraham dijo a Dios, ojalá Ismael viva ante ti. Pero Dios respondió, ciertamente Sara, tu esposa, te dará un hijo, lo llamarás Isaac, que significa risa, y confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes por alianza perpetua después de él. Empezaron las peleas entre Sara y Agar. Parecía una novela eso. Los celos y los desprecios llegaron al colmo, al punto que Sara pide a Abraham que eche a su sierva. Es por esa razón que el ángel de Jehová ahora le habla a Abraham para darle indicaciones. Génesis 21, 13 y 14 dice, entonces dijo Dios a Abraham, no te preocupes por el muchacho ni por tu sierva. En todo lo que te ha dicho Sara, oye su voz, porque por medio de Isaac vendrá tu descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una gran nación, porque es tu descendiente. Entonces, podemos deducir que los árabes vienen del casamiento de Abraham con la egipcia Agar, su hijo Ismael. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, y de Agar la egipcia, sierva de Sara. Estos son los nombres de los hijos de Ismael por su orden de nacimiento. El primogénito, Nebaiot, Sedar, Adbel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Por lo que vemos, son 12 tribus árabes descendientes de Abraham. Con razón que el odio existe entre los descendientes de los dos hijos de Abraham. Ahora, transportémonos al tiempo de la crucifixión de Cristo y veamos qué consecuencias se acarrearon los judíos. Cuando el Mesías vino, los judíos hicieron su petición. Cuando el gobernador preguntó, ¿cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos respondieron, a Barrabás. Pilato les dijo, entonces, ¿qué haré de Jesús, llamado el Cristo? Dijeron todos, sea crucificado. Pilato preguntó, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo diciendo, soy inocente de la sangre de este justo. Allá vosotros, respondió todo el pueblo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El velo desgarrado 3 días más tarde fue una señal visible que Dios ya no aceptaba las ceremonias de sacrificio que por casi 40 años más siguieron realizándose en el templo. En el libro de Mateo, el Señor predijo la destrucción con seguridad profética, que habría ciertas señales y eventos en Europa antes de la destrucción del templo y de Jerusalén. Hubo una serie de fuertes terremotos entre el año 31 y el año 70,
Creta en el año 46, Roma en el año 51, Frigia en el año 60, Campania en el año 63. Además, Tácito también menciona fuertes huracanes y tormentas para el año 65. Hubo 4 hambres terribles en Europa antes del año 70. Y Flavio Josefo reportó que se vio un cometa de gran esplendor como suspendido en el aire sobre Jerusalén por casi todo un año. Opinó que esto era una señal de Dios. Poco después, las fuerzas romanas destruyeron el gran templo y mataron a 1.000.000 de judíos. Y en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida totalmente por el general Tito de los romanos. Josefo describe vívidamente la destrucción del templo y los esfuerzos hechos por Tito para salvarlo. La excelente construcción del edificio prometía que duraría por tiempo indefinido. Se consideraba que la ciudad de Jerusalén era prácticamente inexpugnable, pero Jesús predijo que sería violentamente destruida. Jesús lo predijo en el libro de Mateo capítulo 23, versículo 38. Vuestra casa os queda desierta. Mateo 24 nos dice que los judíos serían dispersos por todas las naciones. Mientras tanto, las tribus circunvecinas tomarían control de Palestina. Así es que muchos dicen tener los derechos exclusivos de las tierras santas. No solamente los hebreos. Ahora la pregunta es, ¿hasta cuándo estarían dispersos? Lucas 21:24 dice, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Será hollada. La poca autonomía que gozaron los judíos bajo la jurisdicción romana antes del año 70 después de Cristo nunca se restableció. Y desde ese fatídico año Jerusalén ha estado casi continuamente bajo el dominio de los gentiles. Como resultado de la revolución de Bar Kokhebas, aplastada en el año 135 después de Cristo, por pena de muerte se prohibió la entrada de todo judío en la ciudad. La ciudad ha sido ocupada y gobernada, entre otros, por los romanos, los sarracenos, los normandos, los turcos, los cruzados, árabes y los ingleses. Pero en junio de 1967, durante la Guerra de los 6 días, los judíos se posesionaron de toda la ciudad. La Voz de la Esperanza ha creado desde sus inicios el Círculo Mundial de Oración, apartando cada día jueves para atender todas sus peticiones. Sin embargo, si tiene algún pedido especial, llámenos y con mucho gusto nos uniremos a usted en oración a Dios, pues todos los días de oficina nos reunimos para buscar a Dios en oración y presentarle a Él todas las peticiones que a diario llegan a través de nuestra página lavoz.org y nuestro correo electrónico info@lavoz.org y por supuesto a nuestro teléfono 1-888-TESOROS, que es igual a 1-888-837-6767 o por correo a La Voz de la Esperanza, P.O. Box 7279, Riverside, California 92513. No espere para mañana. Envíenos sus peticiones hoy mismo. Rendido a tus pies, yo quiero estar, mi Jesús, contemplando tu rostro y tu mirar de amor.
y abrazarte con ternura, como siempre lo haces tú, y decirte que te amo, como me lo dices tú. Quiero servirte, Jesús, como me enseñaste tú. Mi vida te entrego, como me la diste tú. Rendido a tus pies, yo quiero estar, mi Jesús, contemplando tu rostro y tu mirar de amor, y abrazarte con ternura, como siempre lo haces tú, y decirte que te amo, como me lo dices tú. Quiero servirte, Jesús, como me enseñaste tú. Mi vida te entrego, como me la diste tú. Debemos traer a relucir la idea que la profecía venía diciendo que Israel volvería a ser nación. Ezequiel 20:34 dice: os sacaré de entre los pueblos y os juntaré de las tierras donde estáis esparcidos con mano fuerte, brazo extendido y enojo derramado. Como juzgué a vuestros padres en el desierto de Egipto, así os juzgaré a vosotros, dice el Señor, el Eterno. Y el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 8, dice: vive el Señor que hizo subir y trajo a los descendientes de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su propia tierra. Veamos cómo esto ha ocurrido en nuestros tiempos. En 1948, Israel llega a ser nación. En 1967, Israel toma posesión de todo Jerusalén. En 1980, desde Rusia vienen 1 millón de judíos. De Etiopía, 250,000. Y del resto del mundo, 6 millones de judíos. Los descendientes de Ismael poblaron estas tierras, y los descendientes de Isaac se apoderaron de un pequeño pedazo de esta área. La inmigración judía se canalizaba a través de la Organización Sionista Mundial, cuya figura principal era Weizmann, vinculada con la Agencia Judía para Palestina, que ejercía como un gobierno para los judíos de Palestina, comprando tierra y construyendo escuelas y hospitales. La principal figura de la organización hacia la mitad de los años 30 fue David Gurión. La filosofía de Ben Gurión y sus colegas era la de construir Sion, forjando una nación judía. Los árabes formaron continuos enfrentamientos entre los Huseinis y Nashashibis. El 29 de noviembre de 1947, tras múltiples disputas diplomáticas, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el plan de partición de Palestina en 2 estados, uno árabe y otro judío.
ni compactos ni homogéneos, divididos en 3 respectivas porciones apenas unidas. El proyecto atribuyó a los árabes el 46% del territorio, o sea, 11.500 kilómetros cuadrados, y a los judíos el 54%, o sea, 14.100 kilómetros cuadrados, de los cuales 11.750 kilómetros cuadrados correspondían al desierto de Negev. Jerusalén y su área circundante, incluida Belén, conformarían un corpus separatum de 700 kilómetros cuadrados bajo la administración del Consejo de Administración Fiduciaria de las Naciones Unidas. El 14 de mayo de 1948 expiró el mandato, ese mandato británico de Palestina. Un día antes, los judíos proclamaron la independencia del Estado de Israel en su parte del territorio otorgada por el Plan de Partición de la ONU, debido a la festividad del Shabbat. Esta declaración provocó como reacción inmediata la invasión de los ejércitos de la Alianza Árabe, dando así inicio a la guerra árabe-israelí de 1948. Ben Gurión, que inauguró el cargo de primer ministro del Estado de Israel, aceptó la partición de Palestina en territorios israelíes y territorios palestinos que la ONU estableció en 1947. Pero tenía un viejo pensamiento de fondo. En carta a su mujer confió que un Estado judío era solo un comienzo y que planeaba organizar un ejército de primera y utilizar la coerción o la fuerza para absorber toda la extensión del país. Esto se cumplió con la ocupación militar israelí de los territorios palestinos desde 1967. En los 6 días que duró la guerra, Israel conquistó la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, la península del Sinaí y los altos del Golán, o sea, Siria. La guerra de Yom Kippur, guerra del Ramadán, o también conocida como Guerra de Octubre, fue un conflicto armado entre Israel y los países árabes de Egipto y Siria, que tuvo lugar durante octubre de 1973. En marzo de 1978, después de que un comando palestino causase la muerte de 35 civiles israelíes a bordo de un autobús, el gobierno de Menahem Begin ordena a 3 brigadas de Tzahal que invadiesen 1.000 kilómetros cuadrados del sur del Líbano. Es interesante notar lo que dice el profeta Isaías. Y acontecerá en aquel día que herirá Jehová desde el albeo del río hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Esto se encuentra en Isaías 27:12. Y añade la Biblia en Deuteronomio 30, versículo 4 y 5, pero Dios les había dicho: si hubieres sido arrojado hasta el cabo de los cielos, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y volverte a Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y la poseerás, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Dentro de la profecía o plan de Dios, es necesario que en un momento dado todas las naciones vayan en contra del pueblo judío, como leemos en Ezequiel 38, versículos del 1 al 9. Y subirás tú, Gog, vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú, y todas tus compañías y muchos pueblos contigo. Con esta profecía entendemos que Israel pasará un gran conflicto, ya que las naciones irán en contra de él para destruirlo. Como Zacarías lo explica, porque yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y saqueadas serán las casas y forzadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. Ahora veamos lo que la Biblia predice de los árabes. En primer lugar, dice que reclamarán la tierra de Israel que Dios dio a sus hermanos los judíos.
El profeta Ezequiel dice que este reclamo será hecho en los tiempos del fin. Esto lo encontramos registrado en Ezequiel 35, versículos 5 y 10. También, Nesí, se da una sentencia en contra de algunas naciones. Por ejemplo, Joel capítulo 3, versículo 19, dice: Egipto quedará desolado y Edom convertido en desierto por la violencia cometida contra el pueblo de Judá, en cuya tierra derramaron sangre inocente. Pero la profecía más notable es al respecto de la salvación futura de un remanente árabe. Esto está contenido en el libro de Isaías, capítulo 19, versículos del 16 al 25. Isaías afirma que cuando el Señor hiera a Egipto y a Asiria, ellos se volverán a Él y Él tendrá compasión de ellos y los sanará. Isaías presenta luego una imagen increíble de Egipto, Asiria e Israel viviendo juntos en paz, adorando al mismo Dios. Romanos capítulo 9, versículo 27, ahora presenta el argumento que un gran remanente de los judíos se volverá al Señor y será salvo. Bueno, ¿será que estas profecías se cumplirán o serán sujetas a condiciones que todavía no se han cumplido? ¿O será que por las circunstancias que envuelven a estos dos pueblos nunca se cumplirán de esa manera? Un principio hermenéutico exacto es que nadie tiene la razón hasta que los eventos se cumplan y verifiquen quién estaba en lo correcto. Lo único que podemos afirmar es que todos los eventos, Omar, están ocurriendo alrededor del mundo y demuestran que Cristo viene pronto a buscar a los suyos. Yo diría que falta una señal inequivocable. Y esta, Omar, se encuentra en el libro de Mateo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio por testimonio a los gentiles, a toda tribu, nación, lengua y pueblo. Y entonces vendrá el fin. ¿Te das cuenta en qué tiempo, yo diría, maravilloso que estamos viviendo en sí? Así es. El Señor te invita a prepararte para ese gran día final. Ahora la pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar a Jesús entrar en tu corazón? Sí, es la pregunta de todos los días. A veces la tomamos livianamente. No queremos entender la importancia, la relevancia de una decisión. ¿Por qué? Porque no tenemos asegurado el mañana. Sí sabemos que Cristo viene, pero nosotros estamos asegurados de la salvación ahora en el presente, porque el mañana no sabemos lo que va a acontecer. Damos media vuelta a la esquina, viene una persona sin ver la luz del tráfico, pasa y tú estás pasando con el auto o el carro y te choca y ahí mueres. Ese es el día del juicio. Y ahí vengo, estimado televidente. En este momento te estoy pidiendo de que hagas una entrega a Cristo en forma cabal. Puedes llamarnos a la línea telefónica que ves en pantalla, 1-888-TESOROS. Y puedes allí pedir oración. Puedes pedir allí nuestro curso bíblico. Tenemos 4. ¿Cuáles son, Nesí? Hogar Feliz, Descubra, Tiempo Joven y el Estudio de la Salud. De nuestra parte, te agradecemos por estar con nosotros. Y ahora estaremos esperándote. Tu llamada. Haz la orden de esos cursos. Estudia la palabra de Dios y prepárate porque he aquí Cristo viene pronto. Que Dios te bendiga. La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza al herido y lo entrega a Dios. La voz de la esperanza te eleva.